Eso lo haces acá o en la casa. Que fuera el tiempo de marcar con colores. Y es una primera razón muy preciosa. Si uno mira los cuadros, todos son cambios uno cada uno se entiende sus garabatos y sus desórdenes. Mañana tenemos virtual. El último que hace nada estábamos Oye, buenos días, profesor. Increíble que se tengan en realidad personas que no tienen mucha relación con las actividades que se llevan a cabo y organizadas por el Instituto. Realmente no entiendo por qué hablaría con ella, con la Juliana. Y ya le había dicho al profesor Julio, yo ya le había dicho que se presentaran únicamente en la mañana a las 11:30, ahí mismo en la cafetería. Eso lo sabía desde ayer. Él me preguntó, se lo respondí, no de una manera inmediata, pero sí se lo respondí. Entonces, sí, hagámoslo así, profe. A las 11:30 que ya estén listos ahí para cerrar el evento. Yo ahorita termino la clase y ya voy para allá para el información.
Pero acabo de tocar esconder los dedos, las manos. Parecía, pues no, bromista es el que hace bromas y pues yo parecía eso, como haciendo bombas. Bueno, buenos días. Y las respuestas, una vez ustedes terminaron, y bueno, algunos quedaron, algunos no. Vi que hay algunas personas que no tienen claros los conceptos porque respondían cosas que no tenían nada que ver. Pero bueno, eso es el aprendizaje. ¿Sí? Ese es el aprendizaje. Entonces yo los parciales se los entrego el lunes ya calificados. Pues mañana tenemos virtualidad, entonces pues no hay cómo entregar. Entonces tranquilos, el lunes saben ustedes cuando sacaron y listo. A partir de este momento vamos a olvidarnos del psicoanálisis, vamos a olvidarnos del humanismo y nos vamos a centrar en lo conductual. Vamos a centrarnos en los exponentes más radicales de las teorías cognitivo-conductuales. Veremos algunos, porque también tenemos que, como les dije al principio, al inicio del módulo, vamos a autocalificarnos unas pruebas de personalidad. Entonces ustedes van a saber quiénes son ustedes. Ustedes van a saber todo ese tema de los rasgos, el temperamento, sus conductas sociales, si son ustedes más introvertidos o extrovertidos. Y lo que yo voy a hacer en ese proceso de las pruebas psicológicas es calificar los procesos, no la personalidad de ustedes. Yo no les puedo calificar uno porque ustedes sean introvertidos. Ustedes son introvertidos, pues así son. Pero sí vamos a mirar, porque ustedes tienen que conocer de este tema de las pruebas de personalidad. ¿Sí? Y nos vamos a aplicar 3 pruebas. El MMPI, el 16PF y el WARTEC. El WARTEC es la única prueba proyectiva que más o menos yo tengo la posibilidad de interpretar, porque yo no soy psicoanalista, ¿no? Y ustedes saben que las pruebas proyectivas tienen mucho componente subjetivo y tienen mucho componente de interpretación psicodinámica. Entonces, pues no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero aplicaremos una. Tenemos que sacar un juego de copias para poder ustedes que tengan el cuadernillo de cada una de esas pruebas, ¿sí? Para que ustedes las 16PF, MMPI y el WARTEC, para que ustedes sepan cómo empezar a responderlas. Entonces, cada paquete tiene pues su cuadernillo, su hoja de respuestas, tiene sus acetatos, para que ustedes, y lo vamos a hacer de una manera pues como muy manual, no vamos a utilizar pues ningún tipo de software ni nada, sino lo vamos a hacer muy a la antigua, ¿sí? Como me tocaba a mí, ¿sí? Bueno, me enseñaron a aplicar estas pruebas psicológicas, ¿sí? Pero es bastante chévere que ustedes las sepan aplicar e interpretar. Y lo vamos a hacer pues, de una manera de autoevaluación, ¿sí? No sobra decir de que esto es personal y
si en el caso que algunos de ustedes tengan unos rasgos bastante particulares, no es que le vamos a caer encima y le hagamos matoneo, ¿sí? Que porque, mire que ella salió así o él salió así, no, porque esto es el respeto. Por eso es que cuando ustedes aplican unas pruebas psicológicas, tienen que guardar con mucho recelo, con mucho profesionalismo los resultados. Un resultado de una prueba psicológica no puede estar suelto por ahí en una empresa o en un centro médico o en una clínica, porque si cae en manos, en manos diferentes a los profesionales de la salud, pues imagínense pues, cómo empiezan a hablar de mí. Mira, lleva a esta persona que resultó que hay una prueba de él y él es una persona re loca, ¿sí? Entonces, eso no está bien. Entonces, yo les pido muchísimo el favor de que tengamos un comportamiento de respeto con respecto a los resultados que tengan ustedes. Además de que es un personal de intransferible. Bien. Centrémonos en el conductismo. Centrémonos en esta forma de ver la personalidad. En el conductismo, que yo creo que ustedes ya son como reduchos en esto, ¿no? Pues ya, además de que la universidad tiene mucho de este conductivo, nosotros no somos ni la Santo Tomás, nosotros no somos ni la Javeriana, que son más psicoanalistas, ¿no? ¿Sí? O la Nacional, que son como psicoanalistas. Nosotros somos, creo que aquí en Colombia la gran mayoría de las universidades tienen mucho de esta corriente cognitivo-conductual. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los padres del conductismo? Díganme por favor. Ok, entonces hablemos de Skinner. Acá lo que vamos a ver es conducta consecuencia. Aquí no vamos a ver el inconsciente, no vamos a ver absolutamente nada de que qué pasó por allá guardado en su, ¿no? Miren, de todos modos, el hecho de que yo evalúe un poco el pasado no quiere decir que yo sea psicoanalista. De hecho, es importante saber un poco de la experiencia de la persona. Yo tengo que saber cómo usted creció en su familia, cómo usted se desarrolla socialmente, cómo es usted académicamente. Pero yo no voy a decir que lo voy a analizar desde el punto de vista psicoanalítico, no, yo lo voy a analizar para mirar sus herramientas conductuales, sus habilidades sociales, su repertorio de conductas para poder responder a los eventos que se le presenten a uno. O sea, es importante no desligarnos del pasado, de todos modos. Porque en mi pasado yo respondí bien, regular o mal. Y esas decisiones de esas respuestas nos pueden llevar a tener consecuencias en el futuro, perdón, en el presente o en el futuro, buenas, regulares o malas. ¿Sí? Pero si nosotros hablamos del conductismo, por eso les dije, borremos todo lo psicoanalítico que podamos haber aprendido y centrémonos en la conducta observable, la conducta medible, cuantificable, ¿sí? Que es lo que nos plantea el conductismo. De hecho, el conductismo le debemos dar muchas gracias al conductismo porque el conductismo puso la psicología donde está ahorita. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que el conductismo se basa muchísimo en la parte científica, en el método científico. El conductismo nos puso como una ciencia científica, no como una pseudociencia. ¿Sí? Todo ese tema de lo que tiene que ver con el tarot y toda esta cuestión, ¿sí? Que es algo supremamente subjetivo y que muchas veces la gente, no sé por qué terminan en esos contextos que son pseudociencias y hacen interpretaciones y
Se ponen en el atrevimiento y en el descaro de dar recomendaciones como si fueran terapeutas, ¿no? Entonces, cuando uno escucha al paciente, no, es que yo pasé por ahí por una pitoniza o yo pasé por me leyeron las cartas. Y bueno, pues uno escucha a la persona, pero ¿cuál es la idea de eso? ¿Dónde está el soporte científico de eso? Bueno, pues déjeme decirle que su merced botó la plata. ¿Cuánto pagaste? Pero botaste la plata. Entonces, hay que darle gracias al conductismo porque el conductismo puso la psicología en un contexto mucho más serio, mucho más profesional, mucho más de ciencia. Y eso somos ahora nosotros. ¿Sí? Tenemos ese respeto y así lo tenemos que mantener. Entonces, hablamos de Skinner, hablamos de, ustedes decían Pablo, y también Pablo, y también hablábamos de Watson, y también hablamos de Thorndike. Esos fueron los pioneros. Skinner murió como en 1990 y algo, 1990, 92. Sí, él estuvo acá en Colombia. Él vino acá a Colombia, la Conrad lo trajo y hizo unas conferencias muy interesantes con respecto a eso. ¿Sí? Hablemos inicialmente de Pablo. Pablo, en sus aportes que hace a la psicología o que hizo a la psicología, pues él nos ubicó lo que tiene que ver con el condicionamiento clásico. Skinner nos ubicó en lo que él trabajó como condicionamiento operante. ¿Sí? Ellos dos, lo que es Thorndike y Pablo y Watson, pues inclusive se tiene entendido de que Thorndike fue el que preparó el terreno para hablar de la conducta operante, el condicionamiento operante. ¿Sí? Porque Thorndike de hecho, se le da todos los honores a Skinner cuando realmente el que empezó a trabajar de condicionamiento operante o un tema de esos de condicionamiento operante fue Thorndike. A Watson lo expulsaron de la psicología. Lo expulsaron, pero expulsado, así tal cual. Expulsado de la psicología. Porque es que él empezó a trabajar, ¿se acuerdan ustedes el experimento de Albertico? El pequeño Albert, ¿sí? ¿Recuerdan qué pasó con ese experimento de Albert? ¿Qué recuerdan? Lo que ustedes recuerdan. Sí, del osito de peluche, ¿no? Lo que pasa es que Watson decía, yo puedo enseñarle al niño a tener miedo. ¿Sí? Yo le puedo presentar una serie de estímulos y le puedo enseñar a tener miedo. Y entonces él, ni corto ni perezoso, o sea, normalmente lo que hace la ciencia, cuando hablamos de la ciencia, cogen a las ratas de laboratorio para hacer esos estudios científicos, estas investigaciones. Pero siempre era con las ratas, siempre era con las palomas, con los hámsters, con los peces, con los chimpancés, pero nunca con un ser humano. ¿Sí? Entonces Watson empezó a demostrar de que podía generar nuevos aprendizajes, modificar conductas, aprender y desaprender conductas. Y fue el experimento de Albertico que eso le costó a Watson
y ya no podía ejercer más la psicología. Ya fue expulsado. Usted ni se le ocurre aparecer por acá. La Asociación de Psicólogos y Psiquiatras Americanos, el APA, lo sacó. Usted no puede hacer psicología, usted no puede, usted no es bienvenido. Entonces él terminó siendo como periodista, Watson, porque pues, no le permitieron trabajar más ahí. Watson. Y Thorndike habló muchísimo con respecto a la ley del efecto. Por eso es importante mencionar a Thorndike con respecto a que realmente él fue la primera persona que habló de conductas consecuencias, la ley del efecto. ¿Recuerdan la ley del efecto? Me dicen, por favor. ¿Qué es lo que nos dice, según Thorndike, la ley del efecto? ¿Creen? ¿O no la saben? ¿No? ¿No la han escuchado? Thorndike decía que si mi conducta es positiva, mi consecuencia es positiva. Entonces estamos hablando de que mi consecuencia es positiva. Entonces, esa conducta que yo emití o que la persona emitió, en el futuro se va a incrementar. Esa es la ley del efecto. Que de acuerdo a mi respuesta, a la que yo dé, y de acuerdo a la consecuencia que yo obtengo de esa conducta, de esa respuesta, si mi consecuencia es agradable, pues esa conducta en el futuro va a tender a incrementar. Eso es lo que nos dice la ley del efecto. En cambio, si mi conducta es negativa y por lo tanto mi consecuencia es negativa, entonces esta conducta en el futuro va a tender a disminuirse. ¿Sí? Pues porque es que yo no quiero que me sigan castigando, yo no quiero que me sigan regañando por haber emitido esa conducta. La ley del efecto. ¿Sí? Mi conducta, si es seguida por algo agradable, esa conducta en el futuro se va a incrementar. Si mi conducta es seguida por algo desagradable, esa conducta en el futuro se va a disminuir. ¿Sí? Eso es lo que nos plantea Thorndike. ¿Sí? Skinner decía, denme un espacio en el mundo, denme un espacio, un lugar geográfico y déjenme crear una sociedad de acuerdo a lo que tiene que ver con el condicionamiento operante. Déjenme crear una sociedad en donde yo voy a manejar de una manera adecuada y bien controlada conductas positivas y negativas, y eso va a tener castigos positivos, castigos negativos, refuerzos positivos, refuerzos negativos. Entonces, él lo que decía, Skinner, de hecho, Skinner habló de un libro que se llama el Volumen 2, y ella hablaba precisamente de esa ingeniería social, crear una sociedad a través del refuerzo y del castigo, a través del premio y del castigo. ¿Sí? Y él dijo, no, es que yo tengo la manera de hacerlo. O sea, yo tengo la manera de crear una sociedad que sea, entre comillas, feliz. ¿Sí? O sea, si vemos de que el ciudadano se comporta mal, lo vamos a sancionar, lo vamos a castigar. Si vemos de que se comporta bien, lo vamos a felicitar. Entonces, a él Skinner es totalmente conductista, es un conductismo radical, que hoy día ya no se puede hablar de un conductismo radical, porque ya lo estamos asociando a la parte cognitiva. ¿Sí?
Por eso se habla del conductismo, pero asociado también a sus procesos cognitivos. Y los procesos cognitivos conductuales, entonces, ayudan muchísimo a las terapias con las personas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos plantea Skinner con su ingeniería social, con su libro de One de dos, para crear una sociedad perfecta. ¿Sí? Y Pablo, pues con su famoso condicionamiento clásico, en donde pues ahí, bueno, Pablo no es psicólogo, no fue psicólogo, él fue un médico que realmente le importó revisar un poco lo que tiene que ver con los condicionamientos, ¿no? Cómo se aprende o cómo le enseñamos a las personas o a los seres vivos a responder ante ciertas circunstancias. Skinner hablaba de un aprendizaje supersticioso. Supersticioso. Esto es aprendizaje, ¿no? Aprendizaje supersticioso. Acepta, es aprendizaje supersticioso. ¿Alguien me podría, por favor, explicar qué es el término de aprendizaje supersticioso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Qué les dice a ustedes este concepto, este término de superstición? Se los coloco, digamos, con el juego de los dados, ¿no? O sea, los juegos de azar tienen mucho que ver con la superstición, ¿sí? Entonces la gente, siempre los que les gusta ser ludópatas, ¿sí? Ellos cargan sus dados, porque es que estos son los dados que me traen buena suerte, estos son los dados que me generan que yo gane. Eso es un aprendizaje supersticioso, los juegos de azar, ¿sí? Pero lo supersticioso también se ve en nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces yo necesito conseguir trabajo, entonces yo he pasado hojas de vida, nada que me llaman, he pasado hojas de vida y no me va bien. Entonces, en uno de esos tantos tiempos, tantos momentos que yo pasé a hojas de vida, pues me llamaron a una entrevista, ¿sí? Y casualmente yo me coloqué esta camisa. Casualmente yo me coloqué en esta camisa. Y me fue súperamente bien en la entrevista. Pero yo nunca me había puesto esta camisa. ¿Sí? Y me contrataron. Entonces yo pienso, ¿será que me fue bien porque me coloqué? Exactamente. ¿Sí? Pero entonces, pues no me fue muy bien en el trabajo y me sacaron. ¿Sí? Entonces, casualmente en otra entrevista me volví a colocar esta camisa, casualmente. Pero es que es algo que yo no lo hice de una manera, me coloqué esta camisa y me volvieron a contratar. ¿Sí? Entonces, de tantas veces que yo me coloqué esta camisa que había tenido buenos resultados, aprendí a que esta camisa me trae suerte. ¿Qué hice yo ahí? Me condicioné a que si me coloco esta camisa, me va bien. ¿Sí? Si no me la coloqué, dije, sí, por no haberme puesto esa camisa, no me contrataron. Eso es el aprendizaje supersticioso y es algo que muchas veces la gente lo hace. El psicoanálisis lo diría, el aprendizaje sería como inconsciente. Como la gente está en ropa de la buena suerte. Algo así. ¿No? Entonces, realmente es algo que pues ha sucedido de una manera particular. Entonces, ahí vemos nosotros ese aprendizaje supersticioso. ¿Sí? Skinner, ustedes saben de que Skinner creó la famosa caja de Skinner, ¿sí? En donde empezaron a trabajar con esos procesos de aprendizaje con las ratitas, ¿sí?
De hecho, Skinner creó su propia caja para su hija. ¿Sí? Él experimentaba mucho con su hija y la metió en una, hagan de cuenta, pues una cuna, pero pues, tenía unas condiciones bien particulares en donde la niña tenía un mundo ahí en esa cuna. La niña podía manejar la temperatura, la niña podía manejar algún tipo de comida, o sea, él trabajó con su hija de una manera como si fuera una ratica, ¿sí? Porque la niña aprendió pues precisamente a vivir en ese espacio, ¿sí? Porque pues, él siempre quiso como demostrar esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Skinner con la caja de Skinner? ¿Sí? Ustedes saben que en la caja de Skinner lo que había acá, bueno, aquí había unas rejillas en el piso de la caja de Skinner, porque ellos empezaron, bueno, empezó a trabajar pues un poco con el refuerzo y el castigo, y entonces él ya le empezó también a meter allí un poco de choques eléctricos a las ráficas, ¿no? Pero pues lo que quería era mirar un poco cómo es que reaccionaba la rata en estos contextos de laboratorio, ¿sí? Y entonces nosotros, de hecho, en la Conrad trabajamos muchísimo en segundo y tercer semestre en teorías del aprendizaje, precisamente con cajas de Skinner, ¿sí? Y había un cuarto en donde cada uno de nosotros tenía su ratica, ¿sí? Teníamos las raticas blancas y entonces uno se la entregaba y uno tenía que cuidarla. Uno tenía que cuidarla porque uno tenía que alimentarla, tenía que darle su agua, ¿no? O sea, su bebedero y todo eso. Entonces, para yo dejarla ya yo tenía que estar seguro de que le di su bebedero o sus pelotitas de comida, ¿sí? Porque necesitábamos que ella estuviese bien para poder trabajar a los días siguientes. Entonces en la caja de Skinner lo que hacíamos nosotros, acá había como como un espacio donde caía la pelotita de comida, ¿sí? Acá terminaba como la pelotita de comida, acá en este espacio, ¿sí? Y aquí al ladito pues había la palanca, ¿sí? Y aquí había un bombillo, ¿sí? o un parlante, dependiendo de cómo yo quisiera trabajar lo que tiene que ver con el condicionamiento operante, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros colocábamos a la ratica para que ella respondiera a nuestro condicionamiento operante. Pero para que nosotros lográramos que él o ella, los animalitos, nos respondieran, ellos tenían que estar deprivados de alimento. O sea, si un animalito está saciado de alimentos, pues el perrito no va, perdón, la ratita no va a respondernos nada, va a hacer otra serie de conductas como acostarse o acicalarse, o sea, hacer un rincón, pero no nos va a responder lo que queremos nosotros. Para que la ratita nos responda, ella debe estar deprivada de alimentos. Debe tener hambre. Debe tener hambre. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar eso, entonces, aquí hablamos nosotros de los refuerzos, ¿sí? Para poder entonces que cada vez, cuando uno coloca la ratica por primera vez acá en esta caja de Skinner, lo que la ratica hace es conocerla, ¿sí? Pero ella no va a dar la respuesta que yo quiero de una manera inmediata. Lo que ella va a dar es algo que se llama ensayo y error, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí vemos nosotros que la ratica, por casualidad, presionó palanca, acá presionó palanca, entonces, cuando presiona palanca, cae la pelotita. ¿Sí? Presionó palanca, esa es la palanca. Presionó palanca y aquí cae la pelotita. ¿Sí? Lo hizo por ensayo y error, pero lo aprendió. Lo fue repitiendo con el paso del tiempo
La ratica se retiraba del espacio del comedero, ¿sí? Se retiraba de la palanca y daba una vuelta porque había conseguido su pelotica de comida y nuevamente regresaba y volvía a presionar palanca y volvía a presionar palanca y le volvíamos a dar su premio, ¿no? Su comida. Entonces, ya como lo hizo varias veces, entonces ya la ratica empezaba a aprender de esa manera. ¿Por qué? Pues porque sabíamos de que la conducta, la conducta en sí le generaba una consecuencia. Y esa consecuencia para ella fue significativa. ¿Sí? Entonces ya logramos generar en la rata ese proceso de aprendizaje. Es decir, entró en un condicionamiento operante. ¿Sí? No en un condicionamiento clásico, sino en un condicionamiento operante. Porque presiona palanca y obtiene su producto. ¿Sí? Eso es algo que lo manejamos todo el tiempo nosotros, ¿no? Dame un ejemplo de la vida real, de presionar palanca y obtener un refuerzo o un reforzador. Eso lo hay, lo hacemos a veces nosotros. ¿Cuál sería? Eso seguramente lo hemos hecho en algún momento. Puede ser el trabajo. A ver, ¿cómo sería? Digamos, como trabajas y después pues, tu remuneración sería el dinero. No, pero en este caso, la contingencia, que es un término importante para Skinner, es de que, digamos, la conducta tiene que ser seguida inmediatamente por el premio. Okay. Lo que tú dices sí es un programa de refuerzo, pero a mediano plazo, o sea, es lo que tú mencionas de que yo trabajo y quincenalmente recibo mi sueldo o mensualmente recibo mi sueldo. Sí es muy conductual, pero en este caso se habla de la contingencia, es decir, de que la conducta que se emite debe recibir un premio o un castigo contingentemente. Contingencia, para que haya el aprendizaje, contingentemente. Entonces, acá nosotros lo que hacemos es enseñar a la ratica a que presione y reciba su beneficio. Eso es contingente, o sea, aunque yo puedo manejar el tiempo como experimentador, yo puedo manejar el tiempo, ¿no? Presiona palanca, yo no le voy a dar el premio de una vez. Yo voy a esperar, más bien le voy a esperar de que dé 4 respuestas de presión de palanca y ahí sí le doy su premio. Podría ser más mejor las llegadas tempranas. Quizás sí, pues también podría utilizar el ejemplo del trabajo. Si se llega temprano, pues puede ser restando tiempo, no sé, de un día libre. Pero si se llega tarde, reposición de tiempo. Claro, pero eso tampoco es contingente, ¿sí? Porque a ti no te dan el día libre ahí mismo, sino te lo dan a fin de mes, ¿no? A fin de semana. O sea, tiene que ser contingente el premio, seguido. Por eso se habla de contingencia. La contingencia es de que la conducta que yo emito debe recibir inmediatamente el premio o el castigo. Y es lo que se llama de contingente, la contingencia. ¿Qué dime? Si uno le enseña, digamos, algo a nuestros hijos, un aprendizaje para ellos, y si él lo hace bien, uno le da un premio por haberlo hecho bien. Pero inmediatamente, ¿no? Sí, claro. Es en el momento. Pero el ejemplo que nosotros seguramente lo hemos hecho, ¿sí? Cuando nosotros vemos una máquina de alimentos o de bebidas, entonces decimos, ¿qué quiero? Ah, yo quiero estas galletas guapas. Entonces, imprimimos A22. Bueno, he hecho una moneda, ¿no? ¿Sí? Y somos raticas, porque estamos presionando allí A22 y obtenemos inmediatamente la galleta. Eso es. Así se está manejando ese tipo de aprendizaje de acuerdo a la conducta y la consecuencia. ¿Sí? De Skinner, en este caso. ¿Sí? Entonces,
Hay algo muy importante y es entender de que, según lo que planteas, tiene es que no todo el mundo aprende de la misma manera. No todo el mundo. Nosotros aprendemos de acuerdo a nuestras capacidades. Si nosotros en los colegios, la profesora dice, hoy estamos, bueno, digamos que estamos comenzando año, entonces, de febrero a marzo vamos a aprender suma. De marzo a abril vamos a aprender resta. De abril a mayo vamos a aprender multiplicación, ¿sí? Y esos lapsos de tiempo, entonces, el muchacho debe aprender cada una de esas operaciones matemáticas, ¿sí? Hay niños que no pueden aprender a la misma velocidad que los demás. Entonces, el niño se cumplió el tiempo de aprender la suma. Entonces ya la profesora dice, ahora vamos a pasar a la resta. Y el niño dice, no, pero profe, porque yo no he aprendido. Ah, no, de malas. De malas, usted ya, ese es el tiempo que teníamos. No, pero profe, ¿ven? Entonces, cuando se habla de que cada uno de nosotros se maneja en los aprendizajes de una manera individual, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo aprende de igual manera. Cada persona tiene su propio ritmo para ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Ustedes saben de que una película que uno debe, como psicólogo conductista, para verla y analizarla es La Naranja Mecánica, ¿no? ¿Se la han visto ustedes? Si no la han visto, se la recomiendo, porque esa es una película que muestra así a rajatabla cómo es el conductismo en La Naranja Mecánica. Esa película es, o sea, todos los psicólogos la hemos visto, ¿no? En los procesos de aprendizaje que uno tiene en su carrera profesional, le enseñan, le muestran esa película de La Naranja Mecánica, ¿sí? Porque esa película nos muestra cómo se refuerza y cómo se castiga, cómo se modifica una conducta, ¿sí? Cómo se crea una conducta y cómo se modifica la conducta, ¿sí? Fíjense que entonces Skinner habla de que, o el conductismo habla, no solamente Skinner, sino el conductismo, habla de que el ambiente influye muchísimo en mi comportamiento. Y eso lo tenemos claro. Influye en el individuo y lo marca uno, porque si yo estoy, y en el ejemplo que habíamos dado, cuando el niño fue adoptado por una señora supermillonaria que venía de un estrato 0 y la señora era de estrato 7, cada uno de esos estratos marcan la diferencia. Una persona que crece en un estrato 1 tiene sus rasgos característicos de sus conductas, su respuesta, su personalidad, están ligadas con ese estrato 1. Y lo mismo pasa con la persona que está en un estrato alto, ¿no? Esos estratos altos marcan también la personalidad del individuo, ¿sí? Es muy diferente un niño que nace en el campo a un niño que nace en la ciudad, ¿sí? Ahí es muy diferente un niño que, sin el ánimo de ser un poco excluyente ni elitista, los niños que están o que crecen en Ciudad Bolívar, por allá en esos barrios bien arriba que parecen pesebres, ¿sí? Claro, porque son bien iluminados, son por allá en la montaña, ¿sí? Arriba de... ¿sí? Entonces, o sea, toda la vida viviendo en esos espacios hace que sí o sí tengamos nuestra personalidad arraigada a esos contextos, ¿sí? Porque es que tiene que ser así. Y la persona que vive en un estrato 7, 10, lo que sea, pues también tiene sus características de personalidad. O sea, para nada es actuar como una persona de estrato 1, ¿sí? Entonces, miremos más en detalle algunos conceptos importantes que nos plantea ahora el condicionamiento tácito.
Sí. Ustedes me pueden, por favor, ustedes han escuchado el concepto o el término de operacionalizar. ¿Qué es operacionalizar? Defínanme, por favor, operacionalizar. 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 ¿Qué es operacionalizar? ¿Qué es operacionalizar? Si lo han escuchado, díganme por favor qué es. Definir un concepto abstracto o teórico de manera que puedan medirse. Sí, pero hay que definirlo de una manera Concreto. detallada, no tanto concreto, sino detalladamente. ¿Sí? Entonces, la operacionalización es describir, operacionalizar es describir o explicar la palabra o el concepto, describir en detalle, una conducta, una palabra, un contexto, una situación. ¿Sí? Describir en forma detallada una conducta. Entonces, si a mí me llega a consulta una persona y me dice, no le pasa, es que ella es cansona. ¿Para usted qué es cansona? Porque para mí cansona puede ser diferente que lo que es cansona para usted. Entonces, defíname, operacionalíceme el término de cansona. ¿Qué es para usted cansona? Entonces, dígame qué es cansona. Molesta mucho. Es una persona que no respeta hablar, es una persona que grita, una persona que está cuestionando, o sea, lo estamos como desglosando bien como en detalle. Entonces, digamos que ese es el ejemplo claro del concepto de ser cansona. Canzonas con ese cansona. ¿Sí? Bien. Mal genio. Operacionalicemos qué es mal genio. ¿Qué es ser de mal genio? Ok, bien. Digamos, eso lo estamos entendiendo para poder ayudar a la persona que está consultándome a mí. ¿Sí? Porque para mí el mal genio es alguien que se quede callado. O sea, ¿usted por qué dice que su esposa es de mal genio? No, usted se queda callada, no me habla. Ah, para ustedes eso es ser mal genio, de mal genio. Entonces, por eso es entender. Para el concepto de la infidelidad, para usted, ¿qué es ser infiel? No, es que él es infiel, pues porque yo pienso, pues porque él no me llama, o ella no me llama. Entonces yo considero, descríbame realmente el concepto de la infidelidad, descríbamelo con claridad. Eso es. Cuando hablamos nosotros de conducta, cuando hablamos nosotros del condicionamiento clásico, también tenemos que tener en cuenta lo que es una conducta. ¿Sí? La conducta son movimientos y reacciones biológicas observables o no. ¿Sí? Movimientos y reacciones biológicas que pueden ser observables o no. ¿Sí? Y estas conductas pueden ser fisiológicas
Cuando nosotros tenemos un malestar emocional, Profe, ¿puede repetir, por favor? claro, es describir, perdón, conductas son movimientos y reacciones biológicas que pueden ser observables o no. Entonces, cuando nosotros hablamos de una respuesta fisiológica, pues no la vamos a conocer. No la vamos a conocer, sino hasta cuando la persona tiene dolor de cabeza o tiene dolor de estómago, porque esas conductas que no observamos, pero que son fisiológicas, también son conductas. Acuérdense que inclusive el pensamiento es una conducta no observable, es una conducta no manifiesta, ¿sí? El pensar, lo que pasa es que después de que yo pienso, posiblemente yo actúo, pero yo lo hago y genero la conducta y ahí se convierte en algo observable, ¿sí? Bien. Entonces ya sabemos de que la conducta son movimientos biológicos movimientos y reacciones biológicos que pueden ser observados o no. ¿Ven? Esa es una conducta. Dentro de estas conductas está lo fisiológico como tal, ¿sí? Ahora miremos otro concepto para poder entender el condicionamiento clásico y es lo que es el estímulo. El estímulo es el detonante que genera la conducta. El estímulo es el detonante que genera la conducta. Siempre ocurre algo que detona una conducta, ¿sí? Si a mí me llaman del colegio y me dicen, señor Florian, resulta que necesito que venga al colegio porque es que su hijo cogió a patada a un compañero, ¿sí? Entonces uno llega y dice, bueno, pero ¿qué fue lo que sucedió? Ah, porque el compañero lo trató mal. O sea, el tratarlo mal fue el estímulo que hizo que el niño reaccionara de esa manera. Entonces, el estímulo siempre es el detonante que genera la conducta. El estímulo es el detonante. El estímulo es lo que tiende a hacer. Es el detonante. El detonante que genera la conducta. Es el estímulo que genera la conducta. Entonces miremos, según el condicionamiento clásico, ¿sí? Los diferentes conceptos que Pablo nos plantea, como el estímulo incondicionado, como el estímulo condicionado, como el estímulo neutro. Un estímulo incondicionado es lo que nosotros presentamos de manera inicial, de un estímulo. ¿Sí? Y esa presentación inicial de ese estímulo genera una respuesta incondicional.
genera una respuesta incondicional. El estímulo neutro en la presentación inicial, un estímulo que yo asocio en diferentes momentos y por lo general cuando yo presento este estímulo neutro no genero ningún tipo de respuesta. ¿Sí? Un estímulo que lo estoy constantemente, bueno, inicialmente lo empiezo a asociar, pero cuando se presenta inicialmente no genera ningún tipo de respuesta, porque es algo novedoso para la rata, para la paloma, para el chimpancé, para el gorila o para pues, nosotros los seres humanos. Esa presentación inicial que luego de la asociación entre ese estímulo neutro y el estímulo incondicionado puede generar el aprendizaje. Cada vez lo vamos a ver a manera de ejemplo. La última parte. Luego de que se asocia de una manera constante, va a generar un aprendizaje en el individuo. ¿Sí ven? Ese es el estímulo neutro. Sí. Ese es el estímulo neutro. Entonces, nosotros sabemos de que si nosotros generamos un estímulo incondicionado, digamos que sea la comida me va a generar una respuesta incondicionada, que es la salivación. El ejemplo clásico de Pavlov. ¿Sí? Pero ¿por qué salivó la persona? Porque él tenía una campaña. No, todavía no. Acá solamente es exactamente para que la persona o el animalito responda, debe tener, acuérdese de que debe estar en contexto de laboratorio, debe tener hambre. Vuelvo y les digo, o sea, si el animalito no está deprivado de alimento, no nos va a responder como queremos nosotros. ¿Sí? Entonces, luego lo voy a mostrar. Aparece en escena un estímulo neutro que es un sonido, ¿sí? O una luz. ¿Sí? Y este estímulo neutro por sí solo no genera respuesta. No genera respuesta. El estímulo neutro. ¿Sí? Y aquí es donde empieza a manejarse el condicionamiento clásico, porque lo que hizo Pablo es asociar en el tiempo el estímulo neutro, se empezó a colocar sonido comida, sonido comida, sonido comida, sonido comida, sonido comida. Es decir, que empezó a asociar el estímulo neutro junto con el estímulo incondicional. Después de varias presentaciones, entonces lo que hacía Pablo es ya, acuérdense que el estímulo neutro es el sonido, entonces, y lo asociaba con el estímulo incondicional, que es la comida, puede ser un pedazo de carne, ¿sí? O una pelotita de comida para las ratas. Entonces, eso lo asocié de una manera consecutiva.
Entonces, luego le presento el estímulo neutro solo, ¿sí? O sea, ya no le presento la comida, sino se lo presento solo, ¿sí? Entonces, este estímulo neutro se convierte, porque ese estímulo neutro después de varias asociaciones me genera la salivación, solo. Entonces, ya no es un estímulo neutro, sino se genera un estímulo condicionado. Porque ya la persona o el animalito estaba respondiendo como yo quería, ¿sí? Entonces, ese estímulo condicionado ya me genera una respuesta condicionada. Antes era una respuesta incondicionada y después de varias asociaciones, el estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado y esa respuesta y ese estímulo condicionado solo me genera la respuesta condicionada. O sea, el perrito o la rata va a salivar solamente con el sonido o con la luz. Entonces el estímulo condicionado es el resultado de las asociaciones entre el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. Que ese estímulo neutro luego se convierte en un estímulo condicionado para que genere respuestas condicionadas. ¿Alguien me puede, por favor, definir qué es aprendizaje? ¿Para ustedes qué es aprendizaje? ¿Qué es aprendizaje, muchachos? Aprendizaje. ¿Qué creen ustedes que sea aprendizaje? ¿Qué considera usted que sea aprendizaje? Adquirir conocimiento de algo nuevo. Sí. ¿Qué otra explicación podríamos dar? Proceso de aprender a conocer algo. Pero, ¿qué más le agregaríamos? El aprendizaje tiene que ver con la reorganización de mis respuestas ante una situación particular, ¿sí? La reorganización de mis conductas, de mis respuestas ante una situación particular. Si yo todos los días salgo a cierta estación del Transmilenio o a donde pues, tenga que ir, todos los días hago eso, todos los días. A las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana me paro ahí en la estación, espero que pase el H20 o el F14, o sea, todos los días hago lo mismo, ¿sí? Y así lo he hecho durante 3, 4 años. Ahí yo generé ese aprendizaje. Pero resulta que después, como están haciendo ahora tantas obras en Bogotá y cerraron la estación de Marley entonces yo tengo que reorganizar mis conductas para poder generar nuevos aprendizajes. Yo reorganizo mis conductas para poder ser funcional en lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que llegar al trabajo, yo tengo que llegar a la universidad, yo tengo que llegar a la casa, entonces tengo que reorganizar. Ya
Yo ya no puedo pararme en esta estación porque aquí ya no para el bus que a mí me sirve. Entonces yo tengo que generar una serie de subconductas para aprender ahora a dónde tengo que pararme o qué bus debo esperar. Ese es el aprendizaje. Reorganizar una serie de respuestas, una serie de conductas ante determinadas situaciones. ¿Sí? Ese es el aprendizaje. Bueno, ya les expliqué lo que tiene que ver con la contingencia. La contingencia son los refuerzos y castigos que deben ser proporcionales a la conducta. ¿Bien? Mire, en este sentido, cuando hablamos nosotros de refuerzos y castigos, o sea, yo tengo que ser muy coherente y de verdad tengo que saber cómo premio, cómo castigo a mi hijo o al estudiante de primaria o al trabajador. ¿Sí? Porque si mi hijo tuvo una conducta negativa, o sea, se comportó mal, o sea, digamos que, ¿qué digo yo? De pronto cogió algo que no era de él, ¿sí? Entonces, es una conducta que no es correcta, pero entonces yo si lo voy a castigar, le voy a meter las manos a la candela. Eso no está bien, ¿sí? O sea, no tiene que ser como tan grave la respuesta, la consecuencia de este niño, ¿sí? O sea, no lo puedo sancionar de esa manera. Tiene que ser justa de acuerdo a la conducta incorrecta que él dijo, que él hizo, perdón. ¿Sí? Entonces, cuando se comporta de esa manera negativa, entonces sí, contingentemente yo le digo, tú no vas a salir al parque. Eso es mucho más lógico, ¿ven? Pero cuando yo estoy siendo exagerado, pues realmente lo que hago es saturarlo en ese sentido, de una manera muy fuerte, de una manera muy negativa. O lo contrario, si la conducta del niño o de la persona fue algo muy, pero muy fuerte, y yo le quito algo que no tiene sentido, pues entonces pues tampoco es coherente. ¿Ven? Tiene que ver con eso, con que los castigos tienen que ser acordes o de acuerdo a la conducta, o depende de la conducta que el niño ha emitido. Tiene que ser proporcional a la conducta que se ha emitido. ¿Sí? Ese es el término de contingencia que les había dicho. Cuando hablamos nosotros de reforzador, y lo habíamos mencionado también, el refuerzo debe ser continuo o inmediato a la conducta que se presenta. Entonces, si la señora que cuida al niño, los papás no están, y la señora como que lleva como un repertorio ahí de conductas inadecuadas del niño, entonces las anota para luego dárselas al papá o a la mamá en la noche. ¿Sí? Pues como que no está bien. O sea, por eso digo que el refuerzo tiene que ser inmediato a la conducta que se emite. ¿Sí? El refuerzo o el castigo tiene que ser inmediato a la conducta que se emite. ¿Sí? Debe ser continuo o inmediato. ¿Sí? Entonces, el tener quejas del niño a las 9 de la noche, pues como que no tiene sentido. Cuando hablamos nosotros de extinción, fíjense que todos estos términos son muy conductistas. La extinción es un procedimiento donde se eliminan los refuerzos y hacen que una conducta se disminuya. ¿Sí? La extinción es un procedimiento donde se eliminan
una serie de conductas. Pero realmente, ¿será que las eliminamos? Puede volver. Exactamente, lo que hacemos entonces es disminuir una conducta que jamás se extingue. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que la vuelva a elicitar, ¿sí? Y es lo que se llaman los estímulos discriminativos, que cuando yo era pequeño, yo tuve una situación muy fea para mí, que fue que casi me ahogo en el agua. Entonces yo, al estar allá en esa piscina, tuve esa experiencia negativa. Entonces yo le cogí miedo al agua. Entonces yo no había vuelto a la piscina, entonces, o al mar, ¿sí? Y cuando yo me vuelvo y me acerco a una condición de esas, a una situación de esas, estoy volviendo a elicitar ese miedo al agua. Y eso es lo que llaman un estímulo discriminativo, que cuando aparece nuevamente está generando esos recuerdos, me evoca esos recuerdos negativos y me genera como el hecho de salir corriendo cerca del agua, ¿sí? Entonces dice que ese estímulo discriminativo es un estímulo cuya presencia informa que va a venir o un refuerzo o un castigo. Si yo tengo acostumbrado a mi hijo a que cada vez que yo llego le traigo una chocolatina o le traigo un juguete, entonces yo me convierto en un estímulo discriminativo, porque siempre el niño va a esperar que yo llegue con un juguete, ¿sí? Esos son refuerzos, esos son estímulos discriminativos. O el castigo, que el ejemplo que yo les doy con respecto a la faceta del agua. Entonces, hablamos de ese estímulo discriminativo. Hablamos nosotros de reforzadores primarios y secundarios. Dígame cuáles son los reforzadores primarios. ¿Cuáles son los reforzadores que están relacionados con la supervivencia? El alimento. Claro, la comida, ¿sí? El reforzador primario o los reforzadores primarios son el sueño, la bebida, el alimento. Esto nos ayuda a conservar nuestra vida, ¿sí? El sueño, pues, lo asociamos con una cama o algún sofá para poder descansar y pegarnos un sueñito, ¿sí? Cuando tengo algo de sed, entonces lo que hago es conseguir algo que tomar. Sea agua, una gaseosa, una cerveza, que ustedes deseen con respecto a calmar la sed, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de esos reforzadores primarios. Y el alimento, pues, obviamente, si uno no ha comido un buen tiempo, pues imagínense el hambre que uno va a tener, ¿sí? El estilo discriminativo, o sea, cuando nosotros hemos aprendido algo que nos está afectando fuertemente, ¿cierto? Vamos a hablarlo a manera de castigo. El estímulo discriminativo lo que nos hace es que si yo aprendí en mi infancia a tener como miedo al agua, ¿sí?
cuando yo me acerco a algo relacionado con el agua, ese estímulo discriminativo, el ver el agua, me genera miedo. Ese es el estímulo discriminativo. También puede ser exposición. Como, o sea, pero para como terapia, como... Sí, sí, de hecho, una de las cosas que ustedes saben, yo creo que lo hemos mencionado, cuando se habla de ir gradualmente exponiendo al paciente, al consultante, al evento o al estímulo temido, pues estoy controlando las respuestas de ansiedad, las respuestas de miedo. Es que hay dos cosas de cómo se maneja, digamos, en terapia el temor, y es por aproximaciones sucesivas o por flooding o inundación. Inundación es que yo lo meto al objeto temido sin que él pueda escapar de la situación, la inundación. Ese choque es fuerte, ¿sí? Además de que yo tengo que manejar muy bien la parte fisiológica del paciente, porque si me le da un infarto, pues sí, le erradico el miedo, le erradiqué la vida. ¿Sí? Y el estímulo discriminativo positivo es cuando yo aprendí a que cada vez que llega mi papá me regala, me trae algo. Entonces, yo como papá me convertí en el estímulo discriminativo, porque sé que mi papá llegó, abre la puerta, coloca, mete la llave en la cerradura, entonces ya sé que llegó, entonces el niño sale corriendo a encontrarme y me dice, ¿qué me trajiste? Eso es un estímulo discriminativo. ¿Y los reforzadores secundarios cuáles son? ¿Son qué? Son aprendidos, ¿no? Son aprendidos y son diferentes para cada persona. Son diferentes para cada persona. Y son aprendidos porque yo aprendí a que me gusta mucho que me alaben, ¿sí? que me feliciten. Entonces ese es un refuerzo social. Es un reforzador social. El aplauso, la palmadita en la espalda, el decir muy bien, lo lograste, excelente. Eso es un refuerzo secundario, porque aprendí que obtengo satisfacción, que obtengo plenitud cuando yo recibo ese reforzador secundario. Los halagos, o el dinero inclusive, ¿no? De hecho, el dinero se convierte en un reforzador secundario, porque para yo poder comprar esto, tengo que tener dinero. Y para obtener dinero yo tengo que trabajar. Entonces eso se convierte en un reforzador secundario, el dinero. Por los halagos, por las felicitaciones, los halagos, las felicitaciones, bueno, o el dinero. El dinero se convierte en reforzadores secundarios. Bueno, fíjense que en ningún momento estamos hablando de inconsciente, ni de impulsos, ni de líbido, ni de tánatos, ni de eros. Nada, solamente es aprendizaje y conducta. Solamente tiene que ver con la manera como nosotros modificamos comportamientos, y es lo que hace el conductismo. Entonces, la personalidad como tal, en una corriente conductual, está ligada o está asociada con los aprendizajes, está ligada con las experiencias, pero experiencias no con respecto al pasado
psicodinámico, sino a las vivencias que yo tuve en cuanto a premios y castigos, en cuanto a refuerzos y castigos. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros el aporte que da el conductismo a esos procesos de aprendizaje. Muchachos, nos veremos mañana. Gracias. ¿Me han entregado listos, no? ¿Qué será? No,